Don Carlos Rodríguez, un cubano exiliado en Costa Rica hace 20 años, le damos los muy buenos días en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de conversar de estos temas, que hay muchos medios que bueno, no quieren incomodar a ciertas personas y no quieren generar los espacios precisamente para conocer las verdades que se viven en un país como Cuba. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué no nos cuenta usted? Porque lo suyo no es de tercera mano, lo suyo no es imaginación, porque uno se imagina cosas. Y otro tema por completo es tener una vivencia de esas cosas. Cuéntenos cómo es vivir en un régimen comunista. Bueno, don Fernando, más allá de la imagen que algunos pudieran tener de qué cosa es vivir en un régimen como el de Cuba, un régimen dictatorial, es importante el adjetivo. Cuando no se escucha ese tipo de adjetivo en una entrevista, es importante saber por qué, ¿verdad? Un día en Cuba es un día duro. Todos los cubanos, la mayoría, la inmensa mayoría de los cubanos viven un día duro, se levantan a desayunar y probablemente lo que tengan es un pan, un pedacito de pan que le distribuyeron el día anterior, y usted decide simple y llanamente no comerse ese pan para dejárselo a su hijo en la merienda, porque si no, no podría comer nada desde las 7 de la mañana a las 12. Entonces se lo deja y no desayuna. Usted se toma, si tiene suerte, un buen café o un café. Un café que normalmente no es el café colombiano puro, sino es un café que tiene una mezcla de granos, ¿verdad? Después se va a buscar un transporte para ir al trabajo y lo que se encuentra es un bus que pasa cada 2 horas, repleto de personas. Y así en ese bus tiene que viajar normalmente, ir a su trabajo, donde lo que se encuentra son espacios llenos de consignas, de cuadros de dirigentes de la revolución, y en ese medio es en el cual usted tiene que trabajar sin poder discrepar, ¿verdad? Llega y almuerza en ese comedor obrero que le sirven un poco de arroz y con suerte pues un poco de frijoles viejos, duros, se lo come y después pues termina su jornada y se va para su casa, y en la casa le cuentan que su esposa estuvo 2 horas para comprar un poquito de aceite y otras 2 horas para comprar un poquito de huevos racionados, y eso es lo que cena, ¿verdad? Y enciende el televisor y todo lo que se encuentra es el noticiero, que lo que cuenta es que la fábrica está produciendo un producto que usted no tiene, o que está generando un servicio que usted no tiene acceso. De las noticias internacionales lo que le dicen es que el mundo está muy mal, ¿verdad? Que todo está malísimo, y que usted tiene la bendición de vivir en ese país, y que bueno, y que estamos en una crisis, que tenemos que superar, y que es por culpa del imperialismo. Y uno se pregunta, pero bueno, hace 60 años que estamos en crisis. Esto no es una crisis. Las crisis tienen un tiempito, ¿verdad? No son todo el tiempo. Y entonces así es como se acuesta un cubano todos los días, y al otro día volver a lo mismo, y al volver a lo mismo, y es un espacio de no tener esperanzas. Esa es lamentablemente la situación de no tener esperanzas. Bueno, hasta este 11 de julio que parece que los cubanos han asumido pues un increíble coraje, ¿verdad?, para salir a la calle y enfrentarse a ese sistema para tratar de cambiar su vida. Eso es básicamente la dura vida de la mayoría de los cubanos de a pie en la isla. Así es. Usted lo dice claro, la mayoría de los cubanos de a pie, porque entendemos que Fidel Castro no tenía estos problemas de comerse un arroz trasnochado y unos frijoles duros, ¿verdad? Parece Así que es. sí. Así es, don Fernando. Yo le recomiendo a su respetable e inteligente audiencia que se tome unos minutos y vaya a internet y busque las manifestaciones que hubo en Cuba a partir de los sucesos del 11 de julio, para que vea la diferencia que hay sobre el
la manifestación que después el gobierno organizó el otro fin de semana, y se va a encontrar que cosas interesantes, por eso se lo comento, porque yo sé que el público suyo es un público inteligente y analiza las imágenes. Se va a encontrar, por ejemplo, un pueblo en las calles, y es un pueblo muy delgado, usted lo va a ver, gente escuálida, eso da pena incluso verlo, gente muy, muy delgada, y usted ve la manifestación que supuestamente organizó el gobierno, o que están supuestamente a favor del gobierno, y es organizada por el gobierno, y son gente rolliza, eso incluso, ¿verdad? Entonces usted puede contrastar la gente en las calles, muy delgada, escuálida, con rostros desgajados, y estas otras personas, menos por cierto, con un sobrepeso, ¿verdad? Se encuentra usted los manifestantes cubanos en calles que parece que han pasado por una guerra, llena de huecos, las paredes descoloridas, usted todos esos videos los ve que parece de color beige, porque pintura, y después se encuentra la otra actividad del gobierno, coloridos y con pancartas, y usted se encuentra las manifestaciones de cubanos que no tienen ni una pancarta, que no tienen ni dónde hacerla, ¿verdad? La hacen en sus barrios, las manifestaciones, y no pueden ir en buses cómodamente. Esa es la diferencia, que es importante que la persona que esté viendo los hechos que va a ver en internet o en los noticieros pueda desgranar, pueda revisar con mucho cuidado, porque una cosa es los gobernantes, las personas que están enchufadas, como dicen, por el sur o conectadas con el gobierno, y el cubano de a pie vive en penurias, lamentablemente. Qué dolor que usted lo cuente. Qué espanto imaginarse que uno tenga que vivir eso y vivirlo con sus hijitos. A ver cuándo les da un mendrugo, a ver cuándo les puede conseguir alguna cosa de comer. Y las hijas se prostituyen y la gente va al rebusque, a ver rebusque de qué y en dónde, eso cómo se hace, porque lo que nos informan es que la famosa cartilla de racionamiento dura si acaso para una semana del mes, y las otras semanas, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo sobrevive a esa penuria? Es terrible, don Fernando, es que sí, ciertamente hay un mercado informal de lo que la gente no quiere hablar, ¿verdad? Hay una famosa cartilla de racionamiento que no da para nada, que además de poner a las personas en colas interminables, en una situación de salubridad ahora en medio de la pandemia, terribles, no le alcanza a la gente, ¿verdad? Entonces la gente tiene que salir al mercado negro a ver qué pueden comprar, qué pueden adquirir a unos precios exorbitantes, porque como son mercados informales y como la oferta es tan limitada, pues los precios son estratosféricos. Y esos precios estratosféricos son normalmente productos que han sido desviados de empresas estatales. Y entonces se encuentra usted en la calle, por ejemplo, personas que le venden un jabón que salió de la fábrica de jabones y que salió por la puerta de atrás y lo paga a un precio increíble. Pues en los supermercados no hay jabón, ¿verdad? Se encuentra un aceite que ¿dónde salió? Pues bueno, el cubano no puede crear aceite en la casa, porque además de eso la producción como empresario es algo sumamente limitado y penado. Entonces normalmente lo que hacen es que lo compran de afuera del desvío de recursos de estas empresas estatales, que el cubano de manera suave le llama a esto resolver, ¿verdad? Resolver significa que la gente se lo lleva de las empresas estatales y lo venden en el mercado negro. Pero se podrá imaginar usted recibiendo un salario estatal y tratando entonces de comprar en el mercado negro todos estos productos que son imposibles de conseguir en los mercados normales, los mercados donde se venden en la moneda que usted gana, ¿verdad? Porque usted se pudiera encontrar algunos productos vendidos en tiendas del Estado en dólares, moneda a la cual usted no tiene acceso, sobre todo si su familia fue revolucionaria y ninguno se fue para Estados Unidos o para afuera, y no tiene manera de que le envíen dólares, ¿verdad?
Entonces, aquellos que pueden vivir un poquito mejor son aquellos que tuvieron la suerte de que tuvieron familiares que emigraron y que de alguna manera le hacen llegar los dólares. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de economía que es absolutamente dependiente porque no pueden crear valor? No pueden crear valor, necesita que alguien les dé esos recursos porque nada es gratis. Yo escucho a veces gente decir que en Cuba la educación y la salud es gratis. Eso es un mito, nada es gratis, alguien tiene que pagarlo. O lo paga el pueblo productivo, eficiente, empresario, innovador, o lo paga otro estado, como puede ser Venezuela, como puede ser la Unión Soviética. Tiene que salir el valor de algún lado, el dinero tiene que salir de algún lado. Y el sistema cubano se acostumbró por ineficiente a vivir del trabajo de otros. Entonces aquellos que no tuvieron la bendición de tener un familiar que salió del país, pues está en la mayor miseria, siendo probablemente la familia más revolucionaria. Esa es la realidad del cubano de a pie. Bueno, don Carlos, y ese cubano de a pie, explíqueme algo. Esto lleva 60 años. ¿Cómo son las casas de hace 60 años si no tienen mantenimiento? ¿Y cómo son suficientes para una población que ha tenido que crecer? No sé en qué proporción, no sé cuál es el índice de crecimiento de la población cubana. Entonces, más cubanos para las mismas habitaciones, porque uno no ve ni el régimen puede mostrar grandes construcciones, desarrollos urbanísticos, eso no lo hay. ¿Cómo se mantienen esas casas? ¿Cómo es el sitio habitable para una persona cubana? Ay, doctor Fernando, usted me pone unos temas que son duros para conversar. Pero para eso lo llamo, para que me cuente la verdad. Entiéndalo. Esto es muy doloroso. No crea que estamos oyendo y que nos quedamos impávidos. Esto es muy doloroso como seres humanos. Es muy doloroso, don Fernando. Yo le voy a explicar. Primero, alrededor del crecimiento poblacional cubano hay muchas cosas dolorosas. La primera cosa dolorosa que está alrededor del crecimiento de los cubanos es que cuando en cualquiera de nuestros países una persona queda embarazada y una mujer queda embarazada y en la familia hay un niño y otro niño, pues la gente se alegra porque un hijo es una gran bendición. Sin embargo, en Cuba, cuando hay alguien que queda embarazado, la gente se preocupa. Que están absolutamente preocupados porque es traer a un niño a un mundo donde va a vivir pobreza, y donde los padres van a tener que redoblar sus angustias para poder darle lo mínimo y sobrevivir. Ese es uno de los elementos que impacta sobre el pobre crecimiento poblacional de Cuba. Y la otra es que hay una gran cantidad de gente que intenta irse, y la gente sale. Hay millones de cubanos que han salido del país. Pero hay muchos, la inmensa mayoría se queda, por varias razones. Pero entonces te puedes encontrar una casa que tiene 60 años, con 3 generaciones, con los hijos, con los nietos y los abuelitos viviendo en una misma casita de una sola habitación, que era un apartamento relativamente grande hace 60 o 65 años, y entonces hicieron un bañito donde estaba la sala, y entonces ahí colocaron a papá, mamá y a hijos, y entonces en lo que era el cuarto le hicieron otra adaptación para que vivieran los abuelitos. Y ahí viven todos juntos, porque no tienen posibilidades de adquirir una casa, porque no tienen los recursos. Y antiguamente, hasta hace muy pocos años, inclusive no tenían ni siquiera la alternativa de adquirir una nueva vivienda. Y en esas condiciones de todas las generaciones viviendo juntas, porque no tienen otra alternativa, se encuentran en Cuba. A esto súmele que usted no tiene las posibilidades de reparar las casas. Estas casas entonces típicamente están descascaradas, sin pintar, sin mantenimiento. El agua viene un ratito, ¿verdad? La energía viene con suerte y a veces se va. Pero estas casas, además de que no han recibido el mantenimiento para verse bien, pues tampoco reciben el mantenimiento para estar bien. Entonces usted se encuentra cada rato que se derrumban las edificaciones, sobre todo en La Habana Vieja, porque simple y llanamente no aguantan tantos años sin mantenimiento. Y obviamente hay fallecimientos, pero no solamente hay fallecimientos,
bueno, los que aún viven en condiciones terribles, de insolubilidad, y esta es la realidad del cubano, que no ha tenido posibilidades porque no ha habido un crecimiento del mercado de la habitacional, porque no funcionan. Las cosas en el comunismo no funcionan, y esta es una de las cosas que no funcionan. Qué horror, las cosas que no funcionan, la manera como se vive, cómo se juntan las generaciones para vivir en el mismo apartamentico que era un buen apartamento hace 60 años y que ahora se cae. Usted tenga su apartamento y téngalo sin mantenimiento 2 años o 3 años y verán las cosas que le pasan. En los apartamentos más nuevos y en los apartamentos más cómodos hay que hacer mantenimiento. 60 años sin tocarlos, 60 años sin cuidar de su estructura misma, sin cuidar del acueducto, sin cuidar de la conducción eléctrica, sin cuidar de un apartamento. 60 años. Inaudito, inaudito. Don Carlos Rodríguez, vivir el comunismo es una experiencia que no se adquiere por conocimiento, difícilmente. Usted nos está contando cómo es y nos llenamos de angustia y de dolor, pero no lo estamos viviendo, gracias a Dios. Los países que están jugando al comunismo no saben a qué están jugando y no saben qué es lo que les espera. Y son todos los países comunistas, así han sido todos. Y los países comunistas que han logrado salir al otro lado es porque abandonaron el comunismo y se dedicaron al capitalismo, como la China o como la Rusia, la Unión Soviética, que tuvieron que abandonar los principios comunistas para ir a otro mundo, al mundo de la iniciativa, de la creatividad, en otras palabras, de la libertad. Don Carlos Rodríguez, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y que comparta con nosotros estas experiencias dramáticas para que sepamos lo que es vivir en un país comunista. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, don Fernando, y pase un excelente día usted y su audiencia. Pase muy buen día. Chao. Bueno, ya oyeron cómo es, ¿no? Pero cómo es de verdad, no contado, no traspolado, una traspolación que se hace a mundos imaginarios, y entonces viva la revolución, y entonces la maravilla de la educación gratuita y la maravilla de la salud gratuita. Todo eso es paja, todo eso es mentira. Lo único que hay en los países comunistas, como nos lo cuenta Carlos Rodríguez, cubano, exiliado hace 20 años en Costa Rica, un hombre que ha logrado hacer una gran carrera en el exterior, pero que tuvo que vivir los primeros años de su vida en un régimen comunista y que lo compartía con nosotros. Carlos Rodríguez estaba en la hora de la verdad. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio. 8:06 a.m. Raúl es ganadero y desea producir la mejor leche y carne. Diana es asalariada y anhela viajar alrededor del mundo. Julián es universitario y quiere comenzar su proyecto productivo en el campo. Lucía es empresaria y planea exportar sus productos a otro continente. Miguel tiene un restaurante y añora ampliar su negocio. ¿Qué tienen en común estas personas? Todas ellas cuentan con el apoyo financiero del Banco Agrario para que sus sueños se hagan realidad. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas en todo el país y cuéntanos cuál es tu meta. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.